bienvenidos a mi temporada. Hoy empieza oficialmente la pretemporada, primer día, aunque es el segundo, porque el primero fue el martes, que estábamos en Logroño con Visu, que está detrás de la cámara. Como siempre. Y hoy os quiero enseñar pues un poco un valor añadido a mi temporada, ¿no? Y es algo que no enseñé el año pasado, y es cómo son los entrenos de pretemporada desde el día 1. Hoy empezamos, ayer llegamos del Flop Tour para que os pongáis en situación, y hoy ya entrenando. Los primeros entrenos son voluntarios de esta semana y la que viene, pero más adelante, el día 31 creo que es, empezamos. Me acabo de comer una rama. El día 31 empezamos los entrenos oficiales del grupo y os lo vamos a enseñar todo, pero hoy vamos con los individuales y voluntarios. Etiqueta a tu amigo que posturea en su primer entreno. Sí, el blanco del pecho te queda bien. Ah. No me lo creo. ¿Cómo te mola, Grabando un vídeo, ¿Este de ayer, lo vi? Sí, ayer, tío. Que no tiene ni... Llámate tú, tío, no importa.
Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada. Como siempre, Bestep será patrocinador de esta sección y también las Bambas de Basketball, como siempre apoyando el canal. Chicos, aquí estamos en el calentamiento, un calentamiento atípico por todo el tema de las medidas sanitarias del coronavirus, pues tuvimos que hacerlo en una zona no habitual, lo que no es la pista, sino en la aledaños del pabellón. Y aquí tenemos a nuestro rival, el NB Olesa, un club en el que yo jugué y en el que está plagado de antiguos compañeros, amigos, incluso jugadores que yo entrené cuando eran chiquititos. Y qué ganas tenía de que volviera esta sección, a ver si lo hace durante mucho tiempo, a ver si la situación no empeora, al menos aquí en Cataluña, y podemos llevar a cabo esta temporada en la que debutamos en Primera Catalana. Y vamos sin más preámbulos con este inicio de partido. Sinceramente, estaba bastante nervioso, hacía 10 años que no pisaba el pabellón de Olesa, el club donde jugué 5 temporadas, donde conseguí ese ascenso a LEP Plata con el Club Básquet Olesa, ahora refundado con el nombre de NBO. Y vamos con un 5 inicial de inicio y Kitchen, uno de los fichajes, pues que ya me trolea porque le pregunto si estoy guapo, le doy ese honor de ser el primero al que le pregunte y me dice que no, que cómo voy a estar guapo. Y aquí, todos, el quinteto, los que los conozco, a todos, Funta, ex compañero mío en Martorell, Chacho aquí, ex compañero mío en Castellbisbal, Pasqui, compañero mío en Olesa, el hermano de Funtanals, o sea, una locura. Ya estaba. Y encima el árbitro también lo entrené de pequeño, cuando era escuela de básquet, imaginaos. Y vamos con este inicio de partido, un partido ante un rival, primera canastita, puerta atrás y para adentro, empezamos bien la temporada y el partido. Y lo que os decía, ¿no? Un rival que ha renovado a gran parte de su bloque, así que era un rival de entidad que yo creo que aspira a las posiciones altas en su grupo. No están en nuestro grupo, así que no será un rival que veáis durante la temporada. Rubén empezó pletórico, Rubén Aragón. Nosotros también mantenemos gran parte del bloque. De hecho, en el 5 inicial somos 4 jugadores de la temporada pasada y tenemos también a Paul Doria. Ojo, triplillo. Uy, se sale de dentro. Tenemos a Paul Doria que juega con el dorsal 35. Veréis que también juega con el 35 Blas. Venga, me llevo la primera en la cara, Gracias, Pasqui, Se nota que echemos colequitas, Gracias. Veréis que lo que os digo, ¿no? Aquí Paul Doria tirando el tiro libre con el dorsal 35, el mismo que Javi Blas, porque Doria aún no se ha pillado la equipación. Doria, espabila. Hay que espabilar un poco. Pero bueno, como es un amistoso, de momento eso da igual. Buenos movimientos de ellos. El juego interior físicamente es muy superior al nuestro. No me digas que me llevo otra en la cara. Pues sí. Llevaba el cartelito de métemela en la cara y yo llevaba el cartelito de no meto una en el principio. Bueno, juega pick and roll aquí, que pase con caño, pero Marsal no llega. Recupera el balón, Funtanals pequeño, Rubén que seguía lo suyo, se tira un chusco, pero está Marsal ahí para rebotear en ataque y meterla. Aquí vemos Blas que también entra con el 35, yo me voy al banquillo. Ya veréis, chicos, que en el partido de hoy, al ser amistoso, no he puesto las estadísticas debajo, en parte también porque el partido que grabamos con GoPro, pues el tercer cuarto no está. Entonces las estadísticas, sinceramente, me las tendría que inventar porque no tenemos todas las jugadas. Entonces hemos decidido que hasta el siguiente partido pues no lo haremos o quizá esperaremos hasta mi temporada. También repasaremos las estadísticas al final del partido, como siempre, la sección mi temporada. Y me gustaría que en los comentarios me dejarais qué cosas queréis que añadamos respecto al año pasado. ¿Qué mejoras, qué cambios queréis ver en esta sección? Aquí terminamos el primer cuarto, un cuarto que veréis que son de 8 minutos. Como entrenaba luego el equipo femenino, tuvimos que... Aquí exageré un poquillo, Sí. Hay falta, pero viendo que se me escapaba el balón, hice un poco del piscinero. Y final del primer cuarto, 12-11, cuartos de 8 minutos, así que pasaba muy rápido. Daba poco tiempo a meterse en partido. Y un -1 que, ojo, al ser un rival de entidad superior, no está mal. Rosica aquí buscando la magia. La magia hay que dejarla para los próximos partidos. En el primer partido, con pocos entrenos, creo que es mejor no arriesgar esos pases. Sergi Alà, fichaje flamante del Olesa este año, que procede del Esparraguera de Liga EVA, así que unos refuerzos bastante de lujo. El otro refuerzo es Chacho, el que veis en el banquillo con barba aplaudiendo, que aunque el año pasado jugaba en el Senior B de Martorell, ha jugado muchos años en Copa Primera, de hecho jugó conmigo en Castellbisbal en Liga EVA. Así que también 2 refuerzos de auténtico lujo. Ya os digo que el rival
Es un rival que, al menos a mi parecer, creo que va a estar bastante arriba. Y que nosotros le pudiéramos competir toda la primera parte y parte del tercer cuarto. ¡Ojo, Curry! ¿Os acordáis o no? No es Javi Carrión, es... Ay, ya ni me acuerdo. No es Stephen Curry, es Javi Carrión. Que vuelve con fuerza Curry, ¿eh? Está un poco fuera de forma, pero su tripillo ha metido. Bueno, aquí parecía que se nos iban 5 arriba. Con los 2 tiros libres creo que se iban a 7. Blas, su tirito que no entra, hay que calibrarlo. Mendo aquí, Mendocita. Puto Junior, sigue siendo el puto Junior. Curry que busca el segundo, pero no entra. Rebote de Aarón, el sub-21 que viene a darnos una mano. Y que ojito lo que está rindiendo el dorsal 13. Es Aarón, que jugará con el sub-21 preferente. Pero que al menos lo que estamos viendo en los entrenos y en los partidos amistosos es que va a poder gozar de alguna oportunidad que otra. Y si sigue así, pues ojo, Curry que la invierte. Aarón para Doria de 3. Nuestro fichaje. Y triple. Bueno, seguimos ahí. Lo que os decía, poder competir a un Olesa, equipo asentado en la categoría y que aspira a las cotas más altas, pues son unas buenas primeras señales. Luego ya veremos en la segunda parte cómo acaba de desarrollarse todo. Pero mira, 7 arriba, íbamos ganando de 7 al llegar a la media parte. Aquí la última jugada creo que es esta. Salva Claramunt, también ex compañero mío en Martorell. Rebotea Rubén, cae al suelo y se acaba el segundo cuarto. Y llegamos a la media parte con el resultado de 24-31 más 7. Muy buenas sensaciones en esta primera parte. Aquí le doy unas indicaciones al puto Junior. Junior, espabila porque no puede ser eso, no puede ser. hay que ser un poco mentor también a veces con los pequeñillos. Estamos ya en la segunda parte. La invertimos. Curry para Rubén. 1 contra 1 Rubén, reversito y reversito. Y ojo, canastón. ¿Cómo estuvo Rubén aquí? Estaba loco. Rups estaba loco. Chacho, bonita penetración, forzando. Que esto lo hace muy bien. El contacto en la penetración, Chacho lo hace muy bien. Pasqui, buscando dentro, casi la robamos. A la aro pasado, casi llegó a la defensa del estorbo. Hay que empezar a aplicar las defensas del estorbo. Aquí la sacamos para afuera. Curry for 3. No entra. Aquí ya se empezaba a notar el cansancio, Se empezaba a notar el cansancio en el porcentaje de tiro, los robos fáciles, casi me la mete en la cara, el tita petita. Alguien que yo entrené cuando era mini. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Nos hacemos viejos, chicos, nos hacemos viejos. Y Rubén que seguía lo suyo tras este rebote ofensivo de Marsal. Rebotea de nuevo Rups y sigue a lo suyo Rups, que pone el cohete para adentro. Otro triple que no entra. Esto aquí sufriremos, El rebote ofensivo hay que controlarlo. O sea, hay que controlar nuestro defensivo y controlar su ofensivo. Aquí el contraataque. ¡Ojo! El golpe que me llevo. No la pitan. Ley de la ventaja. Acabamos el contraataque. Se la deja Marsal. No. Y rebotea ofensivamente y meto esa canastita. Creo que con esta llevaba 6 puntitos. Aquí penetración. Un buen viaje que me llevo. Encima se queja, Chacho, en serio. En serio, Chacho, en un amistoso también te vas a quejar. Aquí un poco de intercambios de aquí se acababa la posesión, un buen chusco, y esta faltita tonta. No podemos cometer faltitas tontas ante equipos de entidad superior como es el NBA Olesa. Volvemos al banquillo, el más menos. Aquí seguimos 4 arriba. No, creo que íbamos 5 arriba cuando me cambian. Y aquí lo Olesa en los últimos minutillos pues consiguió igualar ese marcador, ¿no? Un poco de emoción, seguíamos en el partido. Cambio de cuarto, vamos a encarar esos últimos 8 minutos. Os recuerdo que estábamos jugando cuartos de 8 minutos porque después entrenaba el equipo femenino del Olesa. Y este último cuarto pues fue una hostia de realidad. Aquí acaba el cuarto en la última jugada y en el último cuarto veréis que justamente lo que no podemos permitirnos durante la temporada, porque ya no estamos en segunda, ahora estamos en primera y ahora los errores cada vez se pagan más caro. Y aquí ya veréis que será un recital de contraataques. Este primero de Salva Claramunt, que ya se ponen 2 arriba. Esa fuente pequeño aquí, la invierte para Funta, checa desde abajo, otra canastita. Poca intensidad defensiva en este último cuarto. También seguramente nosotros físicamente llegamos un pelín más cansados que ellos. Curry for 3, que tampoco entra al porcentaje, lo que os digo, Va
cada vez a menos. Yo que no metí ni un triple, ya os lo digo, no metí ni un triple, esto no puede ser. Y encima, si no metes un triple y luego haces malas selecciones de tiro como esta, que bueno, que también era un tiro no del todo difícil, pero bueno, aquí seguimos recibiendo faltitas y ellos seguían a lo suyo, ¿no? Contraataques, encima triple en contraataque, aquí otro ataque, aquí yo no defiendo, la defensa del estorbo, no, la defensa inexistente, y ellos no paraban de hacer contraataques hasta el punto de irse, pues creo que ahora se nos fueron de 12. Sí, de 12, 51-39, a falta de 3 minutos para terminar el partido. Aquí tuvimos una pequeña reacción ahora, que creo que nos llegamos a poner hasta 7. Ahora veremos, Pablito, este tiro que no entra. Pero fue a base de esto, ¿no? De pelear, de este 2+1 de Curry. Luego creo, ahí esta canasta mía con la izquierda. ¿Quién dice que no tengo izquierda? Dejadlo en los comentarios ahora. Nos ponemos a 7 a falta de 2 minutos y con este tiro, este triple si llega a entrar nos ponía 4. Este tiro fue bastante clave porque ahora a partir de aquí, pues mira, ellos, pum, pam, creo que esta la fallan, esta la recuperamos, pero a partir de ahí fue un auténtico vendaval. Aquí este corte fácil, creo que ha sido Aliaga, se nos vuelven a ir de 9, falta un minuto y aquí nosotros bajamos los brazos. Contraataque 1 de esa fuente. Ahora esta parece la misma jugada, pero no, es otra diferente. Esa fuente vuelve a meterla. Y nada, y aquí se acabó de decidir el partido para el Olesa, ¿no? Al final creo que el resultado fue más 14 para ellos, si no recuerdo mal. Sí, 60-46, ahora nos falta un triple de ellos que veremos a continuación, este triple de Serge Yala, su flamante fichaje. Y que, bueno, aquí miramos el marcador y qué lástima porque no refleja lo que hicimos en el partido. En el partido competimos la mayor parte del rato, o sea, estuvimos compitiendo casi los 32 minutos. Y hasta aquí, chicos, el primer vídeo de mi pretemporada. Como escucháis, tengo al Loto por aquí, estoy en la Beat House y espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que esto es la pretemporada, que lo gordo, que lo que estamos preparando con Visu para ese level up de mi temporada se va a venir muy pronto. Por eso necesito vuestros likes, que os suscribáis y que lo compartáis con todo el mundo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.